En este momento que el hecho de participar de la cena del Señor, recordando el sacrificio de Jesucristo. Y así debe de ser siempre que nos acerquemos a la casa del Señor, siempre que nos congreguemos como iglesia, acercarnos con esa misma reverencia, con ese mismo gozo, con ese mismo deseo de recordar a nuestro Señor y por lo tanto servirle. Hemos hablado de la cena del Señor y ya este es el 9º sermón respecto a este tema. Y hemos aprendido algunas cosas muy importantes, que la cena del Señor fue instituida por Él la noche en la que Él tomó la última cena de Pascua. El Señor separó los dos elementos, el pan y el vino, para instituir una nueva ordenanza para la iglesia, la cual debía ser observada por sus discípulos a través de toda la historia. Esta ordenanza tiene carácter divino porque fue ordenada por Jesucristo. Así que la iglesia debe obedecer a la ordenanza del Señor porque es dada directamente por Dios. No surge de las ideas humanas, no surge de prácticas simplemente eclesiásticas, sino que surge en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso debemos observarla y hacerlo con reverencia. Hemos visto también que estos elementos representan justamente su sangre y su cuerpo. Él dijo, hagan esto en memoria de mí, tal como dice ahí, ¿verdad? La mesa que decía nuestro hermano, hacerlo en remembranza, en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros al momento en el que su cuerpo fue partido, fue molido en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada. Por eso es que al participar de la cena no solo estamos echando un vistazo hacia el pasado al recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también estamos dando una vista a lo eterno. Porque la promesa fue esa, que ya la hemos cantado. Esperamos el día en el que cenaremos con nuestro Señor en gloria, porque Él así lo prometió. Él dijo, he deseado tomar del fruto de la vid con ustedes y esta es la última vez que la tomo hasta que lo tomaré con ustedes también en el reino de mi Padre. Así que nosotros al tomar de la cena vamos a recordar el sacrificio de Cristo como lo hemos hecho en todo el servicio, las alabanzas, las oraciones, la lectura, la breve exposición y cuando participemos de ella que será como un sermón visible que recordaremos eso, pero también estaremos recordando que un día, hermanos, seremos millones y millones y billones y trillones de creyentes en Cristo participando en esa cena juntamente con Él. Así que lo hacemos con agradecimiento y lo hacemos también con esperanza. El apóstol Pablo nos dice lo que sucede cuando participamos de la cena. Y es que predicamos el Evangelio en su totalidad. La muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio el apóstol Pablo lo resume ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 hasta el verso 4, cuando dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesucristo y eso es exactamente lo que nosotros anunciamos cuando participamos de la cena. Anunciamos su muerte, la muerte del justo muriendo por los injustos, del perfecto por los imperfectos, del santo por los pecadores. Anunciamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 18, que Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Recordamos que su muerte no fue accidental, su muerte fue planeada, que su muerte no fue como si le quitasen la vida, sino como aquel que ofrenda, que da su vida por rescate de muchos. Recordamos que su muerte fue voluntaria y expiatoria y sustituta a favor de todos aquellos que creerán en Él. Cristo Jesús, muriendo en la cruz, estaba haciendo el mayor acto de amor por la humanidad y por eso hoy celebramos la cena del Señor. Pero también anunciamos su resurrección. Ciertamente nuestro Señor murió, sí, murió. La lanza lo traspasó, las espinas lo traspasaron, los clavos lo traspasaron, el pecado nuestro lo traspasó, pero el Señor resucitó. Y recordamos eso porque es la gran victoria de nuestro Señor sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás y sobre la muerte. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante, el apóstol Pedro les recuerda esto a la nación de Israel, diciéndoles,
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ellos estuvieron ahí. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ni la muerte misma podía retener al Rey de Gloria. La muerte, dice la Escritura, que es el último enemigo a vencer. La muerte será vencida, por eso los cristianos no descansamos, hermanos, o más bien no nos turbamos por el hecho de morir, sino que descansamos en la promesa de también resucitar, porque el Señor resucitó. Al tercer día, las mujeres que iban a revisar la tumba del Señor encontraron que ya la piedra había sido movida. Y los ángeles que estaban presentes le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Nuestro Señor vive, Él no está muerto. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y el resto de las organizaciones de las religiones mundiales. Todos los líderes de las otras religiones hay registro histórico de dónde están enterrados, pero no así con el líder del cristianismo. No hay registro histórico de que Él siga ahí enterrado, hay registro histórico de la tumba y de la piedra que fue movida. Tanto es que los soldados romanos tuvieron que mentir para ocultar la verdad de lo que había ocurrido en la tumba de nuestro Señor. Él resucitó. Él no podía quedarse ahí, porque si Él se quedaba ahí, entonces Él no era el Mesías. Pero Cristo era el Mesías, el cual dice Pedro que fue determinado por Dios por su anticipado conocimiento, dado por la humanidad, y suelto los dolores de la muerte, nuestro Señor resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación, y vano nuestros sentimientos, y vana nuestra profesión, y vano todo lo que hacemos. Pero nuestro Señor resucitó y está presente con su iglesia por medio de su Espíritu. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos están viendo al Señor Jesús cuando se va en la nube hacia los cielos en su ascensión al Padre. Y los ángeles que están le dicen: no se confundan. Así como le habéis visto ir en gloria, regresará en gloria. El Cristo resucitado. Entonces esa es la última parte que también nosotros anunciamos cuando participamos de la cena. Nuestro Señor murió, pero gloria a Dios, porque resucitó y porque volverá. Por eso lo hacemos con esperanza. Dice Pablo allí en 1 Corintios 11:26, cada vez que comiereis esta cena y que partiereis el pan y tomareis del vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia de Cristo ha de celebrar esta cena hasta que el Señor venga, cuando entonces lo tomaremos todos juntos con Él. Y siendo que tenemos, hermanos, delante de nosotros un acto tan santo, tan sagrado, tan solemne como lo es la Santa Cena, ordenanza instituida por el Señor, ¿cómo debemos acercarnos sino con reverencia, con respeto y con intención? Y aquí es donde entra nuestro texto. ¿Quiénes son los que pueden participar de la cena? Bueno, hay varias opiniones respecto a esto y quisiera mencionar tres, que son dos extremos de los cuales no podríamos tomar parte, sino más bien encontrar un equilibrio entre estas posiciones. Primero, quiero hablarles de la comunión abierta. Hay iglesias que practican lo que se llama la comunión abierta, es decir, que todas las personas que profesan en Cristo pueden participar de la cena, independientemente que no sean de la iglesia local o que ni siquiera sean de la denominación, es decir, del concilio. Y toda persona que profesa ser cristiano puede participar. Ellos tienen bases bíblicas, por ejemplo, en 1 Corintios 11:28, que Pablo dice: examínese y coma. La opinión de estos hermanos es que cualquier persona que pueda decir: bueno, yo me he autoexaminado, puedo comer de la cena. ¿Por qué? Porque la mesa está abierta. Básicamente lo que estos hermanos dicen es que la mesa del Señor está abierta para todos los pecadores arrepentidos. Otro texto que utilizan es el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 17, cuando el apóstol Pablo dice que ciertamente comemos un pan, pero nosotros somos muchos, y al ser un pan, entonces todos los que somos muchos venimos a ser un solo pueblo en Cristo. Sin embargo, esta opinión tiene algunos problemas. Por ejemplo, los temas doctrinales.
No podemos participar de la cena del Señor, por ejemplo, con un católico romano. ¿Por qué no? Si él dice que profesa en Cristo, si que él tiene fe en Cristo, que él cree en el Señor, que se ha autoexaminado, pero ¿por qué no podemos participar con ellos? Bueno, porque ellos tienen una interpretación muy distinta de lo que nosotros entendemos en las Escrituras de lo que es la cena del Señor. Si un católico romano estaría aquí presente, él creería que lo que está ahí, pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, literalmente. Que después de que sea bendecido, ¿verdad?, por el obispo o por el sacerdote o por el pastor o por el anciano, ocurre un milagro y se transforma, se convierte en la sangre y en el cuerpo del Señor. Nosotros por las Escrituras entendemos que eso no ocurre, sino que el Señor está presente pero de forma espiritual, no de forma sustancial. Así que no, Él no podría compartir con nosotros la cena del Señor por temas doctrinales. Por ejemplo, viene otra persona de otras denominaciones que no comparten nuestra misma doctrina respecto a la cena del Señor, y otras doctrinas. No podría, aunque profese creer en Cristo. ¿Por qué no podría? Por serias diferencias doctrinales. Otro de estos problemas es que administrar la comunión abierta es administrar esta ordenanza a alguien que pueda no entender lo que significa la cena del Señor. Pablo nos llama a discernir el cuerpo de Cristo y no sabemos si esa persona que nos visita discierne o no discierne el cuerpo del Señor. Por lo tanto, estaremos participando y administrando a una persona que no tiene un entendimiento claro de lo que es la cena del Señor. Así que mi opinión respecto a la comunión abierta es que no es bíblica. Tal vez puede haber una buena intención como la de Usa, que extendió su mano para que el arca no cayera, pero estaba desobedeciendo el mandato de Dios. Así que la comunión abierta, yo entiendo que pasa exactamente lo mismo. Se hace con una buena intención para no excluir a los que profesan creer en Cristo, pero a la vez se están involucrando en demasiados problemas. Ese es un extremo. El otro extremo, hermanos, es la comunión cerrada. Bueno, ya que no podemos tener la comunión abierta, es decir, para todos los que profesan en Cristo, vamos a cerrar la comunión. Estas iglesias que practican la comunión cerrada, ellos pretenden que los únicos que participen de la cena son los miembros locales de la iglesia. Y en muchos casos, aún los miembros locales no pueden participar, porque se vuelve demasiado cerrada. Ellos entienden que los únicos que pueden participar son aquellos a los cuales los líderes les dan el voto para que participen. Aunque otros hermanos se hayan examinado y entiendan que pueda participar, pero si no tienen el aval del liderazgo, entonces no pueden hacerlo. Por eso es comunión cerrada. Y también usan bases bíblicas, como en 1 Corintios 11, 27 al 29, que habla que participar indignamente y sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, comen juicio y beben juicio para sí. Así que, cuidando de que se profane la santidad de la Santa Cena, ellos dicen, entonces cerremos la comunión, y esto también tiene problemas. ¿Como cuáles? Bueno, que se les niegue el pan y el vino a verdaderos creyentes. Y la iglesia de Cristo no puede negar el pan y el vino a verdaderos creyentes, porque Cristo lo dio para que los creyentes participemos de ello. Así que no podemos negarles el pan y el vino a verdaderos creyentes. Como también otro problema es que los cristianos sinceros de otras iglesias que nos pueden estar visitando se sienten rechazados. Era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Se estaban rechazando los unos a los otros, se estaban menospreciando. Puede caer la iglesia en ese pecado cuando no extiende o no abre, ¿verdad?, la mesa para que participen verdaderos creyentes. Entonces la cena del Señor tiende a convertirse más en una barrera que en un acto de gracia. Y yo espero, hermanos, que nadie aquí vea la Santa Cena como eso, como una barrera, sino más bien como una oportunidad extraordinaria que el Señor nos da de participar de un acto de gracia, por medio de la cual recordamos su sangre. Esto también puede traer dificultades en la comunión que podemos tener con otras iglesias hermanas. Entonces, ¿cuál sería la posición más viable? Bueno, existe una tercera, que es el equilibrio, el balance entre estos dos extremos, que es la comunión restringida. Es decir, que lo más favorable es que los únicos que participen sean los miembros de la iglesia local. Y esto por varias razones. Primero, porque es de esa iglesia local que el liderazgo de la iglesia, pastor y diáconos,
tienen supervisión. Y es a ellos que los pastores y diáconos que deben administrarlo. Pero también se debe abrir la puerta para que los que nos visiten, que sean de sana doctrina, puedan participar, pero la puerta es restringida. Es decir, si un hermano nos visita de otra iglesia, de nuestra misma denominación, de nuestro mismo concilio, lo que se debe de hacer es examinarle, hablar con él, entrevistarlo si realmente él entiende lo que es la Santa Cena, porque el hecho de que sea de otra iglesia hermana no significa que sepa lo que es la Cena del Señor, y averiguar si realmente está en comunión con esa iglesia local, porque es lo que demanda la Cena del Señor, la comunión con el cuerpo de Cristo. Si esa persona, por muy miembro de otra iglesia hermana puede ser, pero si no entiende lo que es la Cena del Señor, no puede participar. Por eso se llama restringida, porque hay restricciones que se le ponen a los visitantes. Así que entre los dos extremos entra lo que es la comunión restringida. Y eso lo entendemos por lo que dice Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Noten lo que dice Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que vemos en estos dos textos? Vemos el orden bíblico de la iglesia y de aquellos que deben participar de la cena. ¿Y qué es lo primero que nos enseña Lucas acá? Bueno, que los que creyeron la palabra del Señor fueron bautizados, y los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Ese es el orden: creer, ser bautizados y ser añadidos a la iglesia. Pero no basta con eso, sino que los que fueron añadidos a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión con la iglesia, y entonces participaban de las oraciones comunitarias y por supuesto del partimiento del pan. Ese es el orden. Todos aquellos que escucharon la palabra de Dios ahí en Pentecostés, y eso ocurre con todos nosotros, todos los que hemos escuchado la palabra del Señor, el evangelio predicado, dado por Jesucristo y predicado por sus predicadores fieles a la palabra, hemos reaccionado nosotros con agradecimiento, con gratitud, positivamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han hecho profesión de fe públicamente en Jesucristo son los que están aptos para ser bautizados. Y los que están aptos para ser bautizados deben bautizarse, porque al bautizarse están entrando directamente a la membresía de la iglesia. Son ellos y no otros los que deben participar de la cena. Aquellos que han creído en el evangelio, se han arrepentido de sus pecados, que se han bautizado. Esto responde a aquella pregunta así: ¿y alguien que no es bautizado puede participar de la cena? Por lo que dice Hechos, no. Porque debe de ser alguien que se haya arrepentido de sus pecados, creído en el evangelio, haya sido bautizado y haya sido agregado entonces a la membresía de la iglesia. Porque recuerde que esta ordenanza es para la iglesia. Y una persona no bautizada todavía no es miembro de la iglesia, así que no debe participar. Ese es el orden. Pero no basta con eso, sino que el que fue bautizado y agregado a la iglesia debe perseverar en la enseñanza bíblica. Es decir, no es solamente soy miembro de la iglesia, pero no me involucro, pero no persisto, pero no aprendo, pero no cumplo con las disciplinas cristianas como la oración, la lectura, congregarme, la comunión con los hermanos. Soy miembro de la iglesia, estoy en la lista de membresía. Bueno, eso no basta, porque la Escritura dice que estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Jesucristo es apostólica, es universal y apostólica. Así que debemos seguirlo, porque tampoco es hacerse miembro de cualquier iglesia. Es de una iglesia que sigue la enseñanza apostólica. Hay muchos miembros de unas otras organizaciones que no son de sana doctrina, que aunque quisieran participar, no pudieran porque no están siguiendo la doctrina bíblica de los apóstoles. Y son estos hermanos, estos hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, que podían participar de la comunión con la iglesia, lo que dice ahí en el verso 42, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que Jesucristo había ordenado, que partieran el pan y lo compartieran recordando su cuerpo.
en la cena del Señor y en las oraciones. Al acercarnos a la cena del Señor, no lo hacemos por nuestros propios méritos ni por nuestros propios logros. No lo hacemos porque únicamente los cristianos campeones pueden participar de la cena, porque no existen los cristianos campeones. Solamente aquellos que podemos gloriarnos en la cruz de Cristo, como decía Pablo allá en Gálatas capítulo 6, verso 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. La razón por la que comeremos este pan y beberemos este vino es por la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario y porque Él nos ha hecho dignos de poder participar de esta bendita ordenanza. Hermanos, la cena del Señor no es para todos, solo es para los verdaderos creyentes. Oremos. En el nombre de Jesucristo, nos presentamos, Señor,